Hola amigos, bienvenidos nuevamente acá en este momento donde seguimos estudiando, ¿verdad? La palabra de Dios y la lección, ¿verdad? Para esta semana seguimos estudiando la primera carta a los Corintios y esta vez traemos un espacio más para ustedes. Vamos a estar hablando de algo muy interesante acerca de qué significa específicamente que todo debe ser para glorificar a Dios. Así que no se vaya porque este momento va a ser muy importante. Y para eso, para este espacio tan interesante, tenemos con nosotros a nuestro hermano Carlos Ilazaca, ¿verdad? Carlos Ilazaca, Claro, bienvenido. pasó. Mucho gusto estar acá. Es un placer, ¿verdad? Que usted esté con nosotros acá y haya recibido, ¿verdad? Esta invitación y haya aceptado. Y por eso queremos tener este momento, ¿verdad? De conversatorio sobre lo que vamos a estudiar durante esta semana, ¿verdad? Acerca de Primera de Corintios. Entonces, ¿cómo se siente? Bien, bien, bien. Para mí verdaderamente es un gozo poder compartir y ser un medio de transmisión de aprender esas grandes verdades de aquella iglesia que con las mismas dificultades, las mismas luchas que tenemos para sacar grandes lecciones, para salir como la iglesia primitiva salió a flote y nosotros seguir los mismos pasos y evitar los errores para que nuestra iglesia sea triunfante y victoriosa. Amén, así mismo es. Bien, ya adentrándonos en materia de detalle con respecto a la lección. Ustedes saben que la lección habla específicamente acerca de todo debe hacerse para honra y gloria de Dios. Ese es el principio y debe ser lo importante, ¿verdad? Nuestro enfoque. Según lo que nos dice y nos habla la lección, ¿cuál es el contraste que existe ahí entre el conocimiento y el amor que se veía allí en la iglesia de Corintios? Porque usted sabe que Pablo escribió esta carta también basado en este contraste. En qué se basaba esto? Sí, excelente pregunta para arrancar, porque muchas veces hay dentro de nuestra iglesia, hay hermanos que tienen conocimiento y que se creen los más fuertes, pero le falta la otra parte, el amor. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo llega el mensaje? ¿Cómo es que prevenir las influencias negativas a los demás hermanos, que recién, entre comillas, como se dice, los hermanos débiles? Porque muchas veces ocurren cosas que impactan y definitivamente los hermanos retroceden para atrás, ¿no? Y obviamente porque recién ellos están influenciados por el medio ambiente, así como en Corinto, ¿no? Tenían, vivían en un medio idólatra y había influencias definitivamente que estaban ingresando a la iglesia, ¿no? Y entonces veían algo raro y entonces decían, no, ¿cómo es esto? Yo estoy en la iglesia, pero... Y entonces los hermanos con mucho conocimiento que tenían, pero hay que saber llegarles para evitar que ellos sea un choque en su fe, ¿no? Exactamente. Y bueno, específicamente en el caso de la iglesia de Corinto, en este caso, ¿cuál era digamos, el punto de disputa que había? Que algunos hermanos creían de que unos estaban haciendo lo correcto, otros estaban haciendo lo incorrecto. Y usted sabe que producto de eso fue que Pablo escribió la carta. ¿Cuál era el punto principal de disputa que había? Sí, Era algo, sí. muy buena pregunta. Definitivamente, como era una ciudad idólatra, hacían sacrificios a los diferentes dioses que tenían. Y entonces se vendía la carne en los mercados, ¿no? Y entonces hermanos que tenían conocimiento decían, no, no pasa nada, eso se puede comer. Pero los hermanos que estaban recién ingresando dicen, ¿cómo es posible? Eso es, para, eso es idolatría, esa cosa es para los dioses. ¿Cómo es posible que eso esté ingresando? ¿No? Entonces ahí decía, por más que los hermanos tengan conocimiento de ello, pero había hermanos que recién están ingresando y decían, qué choque, ¿no? ¿Cómo es posible? Esa es idolatría, no lo entiendo. Entonces había ese contraste, esa división. Entonces el consejo de Pablo dice, mejor eviten eso para los hermanos que están débiles en la fe, ¿cierto? Para poder que no les sean obstáculo. Y poco a poco vayan avanzando. Definitivamente en nuestra iglesia es así, ¿no? Hay personas que por primera vez llegan y creen que la iglesia es el cielo, bueno, Ujú. es el cielo y creen que todo tiene una coronita, todos son santos y ven algo, entonces, para evitar las apariencias, para evitar los malos comentarios, y entonces ahí va el otro paso, que es el amor, el lenguaje del amor.
ok, me abstengo para evitar malas proyecciones, ¿no? Mal testimonio. Exactamente. Exactamente, así mismo era, pues en ese tiempo Pablo tuvo que hacerle esa carta, ¿verdad? A los corintios, y él llama, como usted dice, él llama fuertes a aquellos que sí, sabían de que la carne era ofrecida a los ídolos, pero ellos tenían conocimiento de que esos ídolos son inexistentes, o sea, que no existen realmente, y por eso con su mente transparente y con mente clara, ellos pues comían de esta carne porque, como usted decía también, esto era uno de los comercios principales en esta ciudad. Y como en esos tiempos, también en estos tiempos tenemos hermanos que son débiles en cuanto a que son muy sensibles y dicen, no, no, es cierto, los ídolos no existen, pero yo por conciencia mejor no lo como. Y entonces Pablo no dice que debamos rechazar ni a unos ni apoyar a otros, simplemente que dejemos que cada uno, ¿verdad?, se conforme con su criterio y que, bueno, tratemos de llevar, digamos, como que la fiesta en paz. Claro. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 3, dice, el conocimiento envanece. Mucho cuidado con eso, ¿cierto? Mm, Pero el amor edifica, amén. definitivamente, Así ¿cierto? mismo Y es. sigue diciendo, y si alguno se imagina que, no, que sabe algo y aún no sabe nada como debía saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido como Él es. Exacto. Definitivamente el amor debe permear las actividades, ¿cierto? Muchas veces entramos al ritualismo, a la mera costumbre, y entonces aquellos que recién están ingresando no saben, entonces les es. Entonces, para evitar eso, hay que entender a las visitas, a entender a las personas nuevas que piden, que no tienen principios, quizás una vida religiosa continua, fuerte, ven cosas que puede ser que ellos rechacen ello, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hablar con un lenguaje del amor, actitudes, miramientos, saludos, de tal manera que ellos entiendan, ok, acá me siento contento, acá me siento alegre. Definitivamente, y cuando hablamos de que el amor, obviamente es que Cristo debe morar en nuestro corazón, ¿cierto? Y eso se transmite en nuestra vida diaria, en nuestros actos, en nuestra vida diaria, de tal manera que ellos sean impactados para eso, ¿no? Exactamente. Bueno, otra pregunta con respecto a esta lección. Usted sabe que la lección también habla acerca de, Pablo cita acerca de pecados que cometió el pueblo de Israel, ¿verdad? En su tiempo, o sea, mientras estaba en el desierto, y fueron, digamos, de cierta manera, algunos pecados que de cierta manera estaban presentes en la iglesia, en este caso en la iglesia de Corinto. Ahí la lección se nos dice que producto del conocimiento de estos pecados que el pueblo de Israel hacía, Pablo les hacía ver que pues los pecados que ellos cometían en ese tiempo pues les eran peores o eran a la vista de Dios más, digamos, más grandes o eran más merecedores de culpa. ¿A qué se debe específicamente eso? Claro, aparentemente era de mayor magnitud, Exacto. ¿cierto? Eso demuestra que el apóstol quería dar un sustento para la iglesia, ¿no es cierto? Y tenían que evitar que eso impacte a las demás personas. Sin embargo, en 1 Corintios 9:12 dice, pero no hemos usado este derecho, ¿no? Sino, dicen, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio. Eh, Él se refería que para que ellos no sean una carga, él tenía un trabajo que hacer, ¿cierto? Su trabajo era hacer carpas para no tener una carga, aunque él tenía derecho para hacerlo. Ujú. Pero él dice, mejor voy a dar un buen testimonio, yo me meto en el evangelio y me sustento para poder llevar una vida normal. Exactamente, exactamente, así como usted lo dice. Bien, y otra pregunta que ya casi finalizando, Manuel la saca. Usted sabe que en la lección también se nos habla de cómo nosotros pudiéramos para nuestros tiempos de hoy evitar, digamos, incurrir en esos mismos errores o tener esos mismos pensamientos que tuvo la iglesia de Corintio en su tiempo. ¿Podría darnos algunos ejemplos según lo que dice la lección o el conocimiento que usted tiene? Sí, hay cosas que se cometieron anteriormente, fueron para nuestro ejemplo, para evitar eso. Cuando el pueblo de Israel salió, arrastró costumbres, ¿no? ¿Cierto? Las influencias, y entonces
eso mismo estaba repitiéndose en la historia, en la iglesia de Corinto, ¿no? ¿Qué influencias? Influencias que impactaba en debilitar su fe. Definitivamente hay un análogo. Cuando el pueblo de Dios salía, digamos, se ve que consumían el pan que caía del cielo, recogían. Ujú. Eso, la similitud es de la cena del Señor, o cuando ellos cruzaron el mar Rojo, como el bautismo de Jesús, ¿cierto? Actividades que nosotros cuando ingresamos damos ese paso de definitivamente pertenecer a este pueblo, ¿no? Con algunos privilegios, sí, pero por algunas responsabilidades también. Exactamente, exactamente. Es muy interesante esto porque a veces cuando no comprendemos eso, pues se nos es muy difícil a cada uno de nosotros entender cómo, o sea, para explicarme mejor, entender cómo nosotros podemos saber hasta qué punto todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que miramos, ¿verdad? Todo lo que gira en torno a nuestra vida sirve o no para agradar a nuestro Dios o para glorificar a nuestro Dios. Y si no podemos comprender eso, pues vamos a tener un litigio, vamos a tener una disputa incluso en nuestra mente, vamos a censurar a aquel porque está haciendo tal cosa, porque está, ¿verdad?, viviendo de cierta manera, y cuando no entendemos eso, pues no nos vamos a dar cuenta de que el Evangelio de Dios es algo tan transparente, tan claro, tan práctico, que vamos a glorificar el nombre de Dios en todo lo que nosotros hagamos, en el buen sentido de la palabra hablando, no vamos tampoco a generalizar en Sí, todas las cosas. es cierto. En aquel entonces el pueblo de Israel, es cierto que tenían la protección de la nube, Ujú. ¿cierto? El fuego que iba de noche, pero a- en el medio en el cual vivían había pueblos idólatras, había idolatría. De tal manera, eso mismo se estaba repitiendo ahora en Corinto. Había templos en los cuales se hacían cultos Eso. paganos, incluso relaciones sexuales delante de su diosa. Y entonces, la ciudad de Las Vegas quizás sea un ejemplo de eso que estamos viviendo acá nosotros, Sí, ¿cierto? sí, Dice, nosotros somos la ciudad del pecado. pecado. Entonces, a veces hay algunos lugares, pues decir, iglesia adventista en Las Vegas. No es posible, ¿no? Y nosotros acá tenemos más de 7 iglesias hispanas, varias iglesias de habla inglés, Filipina, y una iglesia de afroamericanos. Y entonces puede influir, claro que te influye, claro que nuestros jóvenes a veces son arrastrados, claro, entonces se advierte, ¿no? Es el mismo consejo para nosotros. Ujú. Ya no estamos en Corinto, pero ahora estamos ahí con la misma idolatría. Hay muchas costumbres del mundo, ¿no? Me refiero del mundo de las prácticas seculares, ¿cierto? Ajá. Llámense la música, la parte de los espectáculos de noche. La iglesia, la ciudad se conoce como la ciudad que nunca duerme. Ujú. Es una tentación, pero Pablo nos dice a evitar esas mismas costumbres de la otra. Ya no tenemos dioses quizás, pero sí hay otros en la modernidad de esta ciudad están permeando, ingresando. Nos advierte, tengamos muy cuenta, que ya no tengamos idolatría, ya no seamos arrastrados. Es el momento de decir, sí, los mayores tenemos mayor responsabilidad y volvemos ahí. Tenemos conocimiento, sí, pero no es para jactarnos, es para enseñar, para llevar y Amén. conducir a nuestra hermandad que está ingresando a los pies de Jesús, ¿no? Amén. Así mismo es. Bien, antes de terminar, quisiera, hermano Carlos, simplemente a los amigos, a hermanos que nos están mirando, simplemente hacerles un llamado o darles un consejo referente a la lección, ¿verdad?, que se ha estudiado. Sí, el versículo central, ¿no? Dice, todo lo que si se come o bebe, se haga para la honra de Dios. A veces hemos cogido ese versículo como para la alimentación, ¿no? No, Sí. no, no. Todo lo que bebe espiritualmente, todo lo que comemos espiritualmente, sea para la honra y gloria de Dios. Amén. Lo otro no estoy excluyendo, también puede ser aplicable, pero el asunto es la base de la vida espiritual es el Evangelio, es Amén. el amor de Dios, ¿no? Que eso debe crecer y fortalecer la vida. Amén. Amén. Bien, amigos, este ha sido, ¿verdad?, el repaso para la lección seguimos, que hemos estado teniendo, ¿verdad?, con la primera carta a los Corintios. Esperamos que
haya sido bien claro y que le haya ayudado a usted en esclarecer más acerca de qué significa específicamente que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de Dios. Recordemos que todo va a depender de la manera en que tú tengas a Dios en tu vida, de la manera en que tú creas en ese Dios que nos ha dado todo. Así que ten eso presente. Los esperamos una vez más en un nuevo episodio. Que Dios le bendiga.